Ichigo Kurosaki tiene muchas transformaciones que fue revelando durante los arcos de Bleach, incluso durante el anime de la Guerra Sangrienta de los 1000 años, pero hay formas que nunca fueron mostradas en el manga y en el anime, así que hoy vamos a analizar cada una y la escala de poder de estas transformaciones, tanto las que vimos en el manga y en el anime como las que no. Así que hoy traemos todas las transformaciones de Ichigo Kurosaki. Las diferentes formas del protagonista de Bleach son bastantes, sin embargo, las dividiremos en canónicas y no canónicas, y mediremos el nivel de poder de algunas en escalas de poder, así que empecemos con la básica, la número 1, Shinigami Sustituto Sellado. Esta forma la consigue cuando despierta sus poderes como Shinigami. Aquí tenía la velocidad normal de un segador de almas, eran ataques normales cargados de energía espiritual. Su nivel de poder con un teniente era muy inferior. Número 2. Shikai. El estado Shikai de Zangetsu, cuyas palabras de activación nunca fueron reveladas. Aquí la Zanpakuto de Ichigo toma una forma de hoja sin vaina, solamente cubierta por una tela. Los ataques son más poderosos y mucho más destructivos, dominando la conocida Ketsuga Tensho, el ataque principal. Aquí Ichigo ya podía ver los movimientos más veloces de los capitanes como el Shunpo. Número 3. Bankai. La forma final de su Zanpakuto y la más épica liberación jamás vista, Tensa Zangetsu. La forma Bankai de Ichigo Kurosaki fue liberada por primera vez ante nosotros durante su pelea contra Byakuya Kuchiki. Aquí su velocidad era llevada al extremo, tanto que ni siquiera un capitán podía seguir sus movimientos, además de la velocidad de sus ataques que eran bastante rápidos. Los ataques cargados con energía espiritual eran devastadores. Esta forma también le permitía pelear casi a la par de los espadas inferiores como Grimmjow o Ulquiorra, y de igual contra un capitán en estado Bankai. Número 4. Máscara Hollow. Aquí la cosa ya se ponía mucho más seria. El potencial de la máscara se vio cuando la liberó contra Byakuya Kuchiki, ya que de no ser por el propio Ichigo, Byakuya en ese momento no la contaba. Aquí todas las capacidades de su Bankai son llevadas a un nivel muy alto, logrando superar el poder de algunos espada en estado base como Ulquiorra y a Grimmjow con su resurrección. Gana también mucha más resistencia, ya que podía resistir los cero de los espada como Ulquiorra. Esta máscara fue evolucionando en aspecto conforme ganaba más poder y más combates, aunque pasó por algunas etapas antes de alcanzar un control casi perfecto de la misma. Incluso hay una forma donde él se convertía en un Hollow completo, una criatura de caos absoluto, cuyo poder era bastante alto. Número 5. Full Hollow, o mejor conocida por la comunidad como la forma Bastolorde, aunque la forma correcta de llamarlo sería Full Hollow. Después de morir, su Hollow se apodera de su cuerpo y mente, llevándolo a un nivel de poder que estaba a la par de Ulquiorra en segunda etapa. Podía detener ataques de zona con su mano desnuda y destruir medio escenario con el movimiento de su Zanpakuto, aparte de lograr un gran Rei Zero. Aquí Ichigo ya no usaba el Shunpo, sino que usaba el sonido para moverse mucho más rápido. Su nivel de poder, como dijimos, estaba a la par e incluso por momentos superior a Ulquiorra en segunda etapa. Aunque Kurosaki no lo controlaba, era su Hollow en total descontrol, ya que no distinguía aliados de enemigos. Ahora sí, cuando llegó a Karakura para enfrentarse contra Sousuke Aizen, todo este poder que había acumulado hasta ahora no fue suficiente, ya que ni siquiera podía igualar el poder de Aizen con el Hobyoku fusionado a su cuerpo. Fue por esto que de camino a la batalla final aprovecharon la ventaja que tenían en el Dangai junto con su padre Isshin Kurosaki, y allí entrenó la forma número 6, Ichigo Post Dangai. Luego de ser derrotado por Jinichimaru, Kurosaki viaja por el Dangai con su padre Isshin, y allí entrena la última técnica definitiva, el último Ketsuga Tensho, adquiriendo esta forma donde su Bankai, Tensa Zangetsu, se fusionaba con su cuerpo.
La cadena de su Zanpakuto se ataba a su brazo y la mano con la que empuñaba a Zangetsu estaba fusionada con la Zanpakuto. Aquí su poder estaba por encima de muchos capitanes. Kurosaki tenía una fuerza y velocidad descomunal, tanto que pudo sorprender a Sosuke Aizen, que ya había alcanzado la máxima fusión con el Hogyoku, tomándolo del rostro y llevándolo lejos de Karakura. Aquí, él incluso detuvo su Zanpakuto con la mano desnuda y podía pelear a la par con él. Sin embargo, a pesar de que su resistencia era mayor a la de cualquier otra forma, se vio obligado a usar la última técnica que estaba más allá de su Bankai, la forma número 7. Saigo no Ketsuga Tensho. Alcanzando la cúspide de su poder, el nivel de poder de Ichigo se disparaba totalmente, ya que con su forma Dangai su presión espiritual no podía ser detectada por Aizen. Ahora con esta nueva forma era muchísimo menos. Aquí el poder de Kurosaki Ichigo era abrumador. Él se convertía en el propio Ketsuga, adoptando esa apariencia con su cabello negro y su cuerpo cubierto por esta armadura. Su Zanpakuto desaparecía y ahora era un haz de energía oscura, cuya llama flameante era abrumadora. Solo se le vio realizar una sola técnica en esta forma, llamada Mugetsu. Levantando su espada, lanzaba una técnica que partía en dos todo lo que estuviera en su rango, el cual por cierto era bastante alto. El poder de esta técnica Mugetsu hizo desaparecer la mitad de toda la zona, incluyendo la mitad del cuerpo de Sosuke Aizen. Mugetsu es una técnica que al día de hoy sigue siendo considerada como la técnica definitiva de Kurosaki Ichigo, así que dale a like y coméntanos si te gustaría un video hablando solamente de la forma Mugetsu, porque fue una de las transformaciones más espectaculares y es una de nuestras favoritas, y vale la pena compararla con el nivel actual de Kurosaki. Sin embargo, después de usar esta técnica, él perdió todos sus poderes como Shinigami. No fue hasta el arco del agente perdido donde llegaría la forma número 8, Fullbring. Después de que sus poderes desaparecieran, él descubrió su poder como Fullbring, que pasó por varias etapas, primero donde manipulaba la energía, la segunda cuando desbordaba de su cuerpo y era similar a su uniforme como Shinigami, y la tercera, cuya forma era la definitiva, donde todo su cuerpo se cubría por una armadura blanca y negra. Su velocidad era muy alta y sus ataques eran muy fuertes. Incluso podía replicar, mas no igualar, su velocidad en estado Bankai y lanzar una ráfaga similar al Ketsuga Tensho. Sin embargo, estos poderes serían robados por Ginjo, pero Urahara Kisuke crearía una espada imbuida con el Reiatsu de muchos Shinigamis, tenientes y capitanes para recuperar todos sus poderes. Y aquí llegaríamos con la forma número 9, el nuevo Shikai. Tanto su uniforme como su Zanpakuto se verían totalmente diferentes. Sin embargo, el nivel de poder que alcanzaba con este Shikai era muy grande. Un solo movimiento de su Zanpakuto lanzaba una ráfaga de energía similar al Ketsuga Tensho, pero cuando lanzaba un auténtico Ketsuga Tensho, el poder del mismo era descomunal, muy por encima del antiguo Shikai. Pero luego llegaría, por supuesto, la forma número 10, el nuevo Bankai. Aquí de nuevo su Bankai se vería distinto, pero no usaría la máscara. Y esto fue dicho por el autor del manga de Bleach, Tite Kubo. La razón eran que esas marcas blancas en su uniforme en estado Bankai significaban que ahora su forma Hollow se había fusionado con su Bankai y ya no era necesaria la invocación de la máscara, ya que Ichigo estaba al 100 desde su liberación. Su velocidad aquí era superior a su anterior Bankai y su nivel de poder se incrementaba, ya que ahora podía detener ceros con su mano desnuda sin esfuerzo, además de poder luchar y vencer a Quilge Opie, el Steam Rider que estuvo en la invasión al Hueco Mundo. Sin embargo, este poder, a pesar de que era mayor que sus demás formas, aún no alcanzaba el nivel Boss Dangai.
Esto llevó a que durante su pelea contra Yhwach él fuera derrotado y su Bankai, el nuevo Bankai Tensa Zangetsu, se partiera en dos a manos de Yugram. Su única forma de recuperar su poder era forjar su verdadera Zanpakuto, porque sí, todas las formas anteriores no eran el verdadero poder de Ichigo, ya que él no era solo Shinigami y Hollow, sino que tenía 4 razas en su cuerpo: Shinigami, Hollow, Fullbring y Quincy. Y así llegó la forma número 11, la verdadera Zangetsu. Ichigo viajaría al Palacio del Rey Espíritu para forjar su verdadera Zanpakuto, ya que él jamás había tenido una Zauchi, adquiriendo así estas Zanpakutos dobles. Aquí hay que entender una cosa: Ichigo Full Bankai, después de recuperar sus poderes, no es ni el 60% de poderoso que es el Ichigo con doble Shikai. Su escala de poder excede cualquier cosa. Simplemente analizando la pelea que tuvo contra Yhwach en su forma Bankai, aquí no alcanzó el poder del Rey Quincy, y cuando Ichigo llegó al Palacio del Rey con su doble Shikai, doblegó rápidamente a esa misma versión que enfrentó del Rey Quincy y lo hizo como si nada, obligándolo a usar el All-Mighty. Su velocidad era absurda, su reacción de ataque era superior y tenía 2 técnicas: el Getsuga Tensho, que era devastador. Uno solo partió en 2 el Palacio del Rey Quincy, pero además estaba la segunda técnica, el Getsuga Yujisho. Esta era demasiado poderosa, ya que combinaba 2 Getsuga Tensho y era capaz de dividir los mismos cielos, aunque aparte de tener su lado Hollow y su lado Shinigami fusionado en ambas Zanpakutos, también podía hacer uso del Blood Bene para aumentar su defensa, cosa que se vio en la pelea que tuvo contra Uryu Ishida. Este Ichigo sin duda estaba demasiado roto solo en su estado Shikai, pero su entrenamiento en el Palacio del Rey Espíritu lo llevaría a la forma número 12, Cuerno de la Salvación. Así es conocido por la comunidad o Ichigo Full Hollow. En este momento, Kurosaki libera una forma que ganó gracias a la armonía entre su lado Hollow y su lado Quincy. Su Zanpakuto se volvía blanca y en su rostro resaltaba el cuerno de su forma Full Hollow y un tatuaje en uno de sus ojos. Esta es una forma nueva de lo que sería el equivalente a la máscara Hollow antigua. Su velocidad, la fuerza y por sobre todo la presión espiritual de Ichigo era abismal. Su poder era casi similar al de Yhwach. Su presión espiritual liberada al 100% destruía todo el Palacio del Rey Espíritu. El Rey Quincy, fusionado con el Rey Espíritu, no podía aguantar un combate contra él. Aquí Ichigo Kurosaki pudo usar por primera vez un Getsuga Tensho, pero combinado con un Gran Rey Zero. Esta forma aumentó todas sus capacidades que tenía en su forma de doble Shikai. Pero hay un nivel más, uno que trascendió todo y que el mismo Rey Quincy le tuvo miedo. Así que suscríbete porque seguiremos analizando más niveles de poder y de paso disfrutarás de todo el contenido de Bleach que subimos a menudo. Y por supuesto para que esta comunidad continúe creciendo aún más. Ahora sí, una vez suscrito, vamos con la cúspide, la ruptura de los límites, la forma número 13. El verdadero Bankai, Tensa Zangetsu. Su forma final se manifiesta, combinada incluso con su forma Full Hollow. Aquí su Zanpakuto cambia, esta vez no como una katana pequeña de color negro, sino como una Zanpakuto cubierta por una armadura blanca, conectada por una cadena. Este Bankai supera todo el poder que tenía hasta este punto. Incluso el mismo Yhwach prefirió romper su Bankai antes que enfrentar una sola técnica de este.
Hay esperanzas de ver en el cuarto corte la razón por la que Yhwach no quería enfrentar este Bankai. Lo único que vimos fue el Ketsuga Tensho amarillo casi blanco, que partió en dos el cuerpo de Yhwach, pero fuera de eso nada más. Aunque sí sabemos que un corte directo de esta Zangetsu no podría ser detenido. Aquí tenemos una teoría de que Zangetsu es capaz de cortar todo, incluso cualquier realidad que se materialice frente al objetivo. Tal vez por eso Yhwach no quería enfrentarlo, porque no importaba cuántos futuros él materializara, una sola técnica de este Bankai acabaría con su vida. Coméntanos qué te parece. Ahora, finalmente, cuando terminó el manga, se reveló que Ichigo era diferente. Esta fue la forma número 14, más allá de un Shinigami. Esta forma sorprendió a los fans por no tener la doble Zangetsu en su estado Shikai, la que usó en la Guerra Sangrienta, sino por tener a la clásica Zangetsu. Y ante la duda, el autor explicó que su armonía había alcanzado tal nivel que ahora podía cambiar entre tener la doble Zangetsu y la clásica Zangetsu, y que sus poderes seguían estando ahí a pesar de que Yhwach los había robado. Él recuperó todo gracias a Orihime y Tsukishima. Y de hecho aún podríamos ver más de esta forma si continúan el arco del infierno, por supuesto. Estas fueron las formas canónicas, las conocidas en el manga y el anime, así que compararemos los niveles de poder. Ichigo primer Bankai tenía un poder igual a un capitán en estado Bankai y una espada en estado base. Ichigo Máscara Hollow tenía un poder superior a una espada en estado base y en estado resurrección de espadas menores. Ichigo segundo Bankai tenía un nivel de poder que superaba a sus formas anteriores de Bankai y su Máscara Hollow. Ichigo post Dangai. El nivel de poder de esta versión superaba a todas las anteriores, ya que la versión espiritual del mismo no podía ser detectada ni siquiera por Sosuke Aizen, que estaba fusionado con el Hobyoku. Pero Ichigo verdadero Shikai tenía otro nivel de poder bastante alto. El cuerno de la salvación incrementaba sus capacidades y le permitía acceder al Gran Rey Zero, así que su nivel era así de alto. Ichigo Mugetsu. La forma final de la versión anterior de Ichigo tenía una liberación extra que era el último Ketsuga Tensho. Aunque la usó por poco tiempo, demostró que tenía un poder bastante grande. Pero el verdadero Bankai de Ichigo ya excedía los límites de la fuerza y la velocidad. Esta versión de Kurosaki fue la cuyo poder superó a casi todos los personajes de Bleach. Sin embargo, aquí no termina, para nada termina, porque las versiones que sacó el juego de Bleach Brave Souls valen la pena conocer, porque nos muestran transformaciones que jamás creímos que veríamos. Así que antes una mención especial al Ichigo del infierno, es de la película Jigoku-gen, donde Ichigo conseguía esa forma final estando en el infierno, que también tuvo su versión en dicho juego. Ahora, seguimos con el Ichigo del segundo aniversario. Fue de los primeros que salieron del canon, presentando un Ichigo que rompió su máscara Hollow y estaba más controlado, teniendo un poder igual a la de Full Hollow, pero donde Ichigo estaba plenamente consciente. Luego en 2019 llegó el Ichigo Quincy. Este Kurosaki Ichigo fue como personaje del año nuevo y mostrarían una fusión entre su lado Quincy y su lado Hollow, teniendo una vestimenta negra y blanca. Aquí incluso lo veríamos usar el Blood Bene y un arco de Reishi oscuro. Era bastante imponente y tuvo dos versiones, aunque la primera es nuestra favorita. Esta forma parecía ser el equivalente con la forma del Saigo no Ketsuga Tensho. Ahora, muy atentos porque el Ichigo del quinto aniversario era otra cosa. Aquí estamos ante la favorita de muchos y dirán, ¿por qué? Verán, esta forma es una versión mejorada de su Bankai, fusionando la apariencia del Mugetsu con su forma de Shinigami, Hollow y Fullbring, porque tiene la icónica armadura del mismo.
Esta liberación nos dio una versión completa de Kurosaki Ichigo antes de conseguir su verdadera Zanpakuto. Dale a like si te gustaría que analizáramos la forma de este Ichigo porque tiene muchas curiosidades. Coméntanos y, más importante, suscríbete para no perdértelo. Y ahora, finalmente tuvimos la tercera versión de Ichigo como un Quincy, donde Kurosaki se veía afectado por el poder de Uryu Ishida y adquiría esta forma donde luchaba con un arco y una flecha roja que tenía una cadena. Su Ultimate era fascinante y fue de las últimas versiones que sacaron que se salían del canon oficial. El aniversario del juego de hecho está muy cerca, así que es posible que veamos una nueva versión de Ichigo. Déjanos en los comentarios a quiénes crees que tendremos como personajes de aniversario. Ichigo Kurosaki fue evolucionando a lo largo de toda la historia, hasta convertirse en uno de los seres más poderosos del mundo de Bleach. Las distintas formas y liberaciones que reveló son tantas que este video llevó sinceramente bastante tiempo, pero hoy queríamos traerles sí o sí la guía definitiva de todas las formas canónicas y no canónicas de Ichigo Kurosaki. Así que por favor apóyanos con tu poderoso like y tu suscripción, que es muy importante, ya que nuestra comunidad sigue creciendo gracias a su apoyo. Y dinos en los comentarios qué forma no canónica fue tu favorita y por qué. Sean totalmente sinceros porque cada una de sus liberaciones fue única. La nuestra fueron dos, las del Ichigo Quincy del Año Nuevo y por supuesto el Mugetsu. Coméntanos porque los estaremos leyendo y debatiendo. Esperamos de corazón que esta guía definitiva les sirva para conocer más sobre todas las formas y liberaciones de Ichigo Kurosaki.